Bienvenidos a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Hoy vamos a traer otra pequeña historia del libro de los Hechos. Una palabra que yo espero que nos haga entender un poquito de lo que Dios hace todos los días en nuestras vidas. Cuando Jesús empezó, o más bien cuando Jesús ascendió al reino de Dios, cuando regresó con su Padre, y cómo nos dejó a nosotros, a los discípulos, y obvio que a todos los que estamos todavía aquí en la tierra, las instrucciones de lo que deberíamos de hacer. En Hechos capítulo 1, la historia va, la ascensión, el título que yo quiero que tenga esta mañana es la ascensión de Jesús, porque Dios siempre nos da instrucciones en lo que debemos de hacer. Y en Hechos capítulo 1, para entenderle mejor a la historia, desde el verso 1 hasta el verso 11, vea lo que dice. Quiero que pongamos atención, porque algo que enfoquemos, Dios siempre da instrucciones. Dice así: Teófilo, en mi primer libro te relato todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberle dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Voy a hacer pausa aquí, porque ¿quién escribió este libro de los Hechos? Dice: Teófilo, en mi primer libro te relato todo lo que Jesús comenzó a hacer. Pues, ¿qué es lo que comenzó Jesús a hacer? Milagros, maravillas. Empezó a presentar, y una de las palabras importantes que él dijo: el reino de los cielos entre vosotros está. El reino de los cielos entre vosotros está. Y la importancia de cada palabra del Nuevo, el Viejo Testamento es el reino de los cielos. Todo lo que importa en su palabra es el reino de los cielos. Es la promesa de salvación que Dios nos dio a cada uno de nosotros, que Dios trajo. Dios trajo salvación porque todo se había perdido por causa del pecado. Y aquí está escribiéndole a Teófilo y le dice lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hacer milagros, maravillas. Enseñar el reino de los cielos entre ustedes está. Dice hasta el día que fue llevado. De hecho, una de las cosas que nos dio nuestro Señor o Jesús fue la instrucción de predicar el Evangelio a toda criatura, enseñarles y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, nos dio la tarea de hacer discípulos. Nos dio la instrucción Jesús antes de partir de esta tierra. De hecho, en el libro de Juan dice que nos dejó el Espíritu Santo que nos mostraría todas las cosas por venir. O sea, nos dejó el consejero, nos dejó el que nos hacía recordar todas las cosas, que es el Espíritu Santo, y nos dio la tarea de enseñar, de instruir y de hacer milagros y maravillas. Pondrá las manos sobre los enfermos y estos sanarán, nos dice en Marcos. Entonces, en Mateo nos dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Nos dio instrucciones. Pero vea en el verso 3, siguiendo leyendo el libro de los Hechos, dice: durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Jesús se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. O sea, les habló y les dijo que iba a morir, iba a resucitar, al tercer día iba a estar a la diestra del Padre, pero dice después, durante 40 días posteriores a la crucifixión, o sea que después de que murió, Él se hizo presente una y otra vez, dice por 40 días, para dejarles bien claro que realmente Él había muerto, estaba resucitado y ahora Él estaba vivo. ¿Para qué? Trajo esta convicción para que todo mundo nos demos cuenta de que es real, no es una mentira. Trajo pruebas. Dios no miente, Él es verdadero. Entonces, en el verso 4 dice: una vez mientras comía con ellos, les ordenó:
no se vayan de Jerusalén hasta que, otra vez instrucciones, hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como lo dijo antes. Dice, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Es una promesa. Y dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa. Amigo, tú y yo debemos de aprender a esperar la promesa que Dios nos dio. Pero esta es una promesa y tenía una razón de ser. Y vamos a seguir leyendo. En el verso 6 dice, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia. O sea, hay preguntas que uno insiste, que a veces no son tan importantes como la esencia de conocer a Jesús, de saber que el Espíritu Santo está con nosotros, que tenemos una tarea específica que cumplir. Y no tenemos que saberlo todo, solo lo que el Padre nos quiere dejar saber. Es importante, pero el pueblo insistía y dice, Señor, fíjense la pregunta, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Fíjense la importancia, porque de hecho si ustedes leen toda la historia en el Nuevo Testamento, cuando Jesús, y desde el Viejo Testamento, desde antes que llegara Jesús a la tierra, estaban forjando un ejército y estaban teniendo un montón de gente levantando guerrilleros o guerra, para levantar una guerra, para tomar posesión de la tierra de Jerusalén. O sea, como era la costumbre, ¿no?, de levantar guerra, pero porque esperaban la salvación, esperaban su reino, esperaban las promesas que les había dado Dios. Y no era la forma o lo que Jesús o el Dios Padre quería hacer con la iglesia, no era a través de pleito, no es con armas, no es con espada, no es con ejército, era con su Santo Espíritu que iban a agarrar el terreno y la promesa que Dios tenía para ellos. La salvación no era física, la salvación es espiritual. La salvación no era ganar terrenos aquí en la tierra, era ganar el corazón del hombre, restaurar una relación del hombre hacia Dios. Y les dice aquí el Señor, le contesta en el verso 7 y le dice, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esa fecha y tiempos. Y a ustedes no les corresponde saberlos. O sea, habrá cosas que no son tan importantes para que tú y yo sepamos. Dios tiene un tiempo, Dios tiene una hora para hacer ciertas cosas. Pero el Espíritu de Dios siempre nos va a dejar saber lo más importante que se requiere en el momento. Y en estos momentos, en este tiempo, no es cuándo va a venir a tomar posesión Dios de la tierra, cuándo es que va a regresar, sino ¿cuánta gente vamos a ganar para el reino de los cielos? ¿Cuánto vamos a establecer el reino de Dios? Lo importante es lo que el Espíritu de Dios en el momento Dios está hablando. Y en 1 de Timoteo 6:15 dice, pues en el momento preciso el Mesías será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios Todopoderoso, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Hay un tiempo, en el tiempo preciso, en el tiempo adecuado, y lo que Dios quería hacer era revelar al Dios, al Hijo del Dios viviente. Dice, será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios Todopoderoso, el Rey de todos los reyes y todos los señores. El plan de Dios, el propósito de Dios, la revelación que Dios quería traer a esta tierra iba a ser revelado, dice, desde el cielo y en su tiempo preciso. Ahora volvemos otra vez al libro de los Hechos. En el verso 8 dice, voy a leer el 7, para que vayamos como fluyendo en esto. Dice, y él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esa fecha y tiempo, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero, recibirás poder. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y él le hablará a la gente, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes.
en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. O sea, a ver, lo que me están preguntando no es tan importante, pero lo más importante es que el Espíritu de Dios va a venir sobre ustedes. Va a venir sobre ustedes y ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo para ser testigos. O sea, el poder de Dios estará sobre ustedes para que ustedes puedan ir y hacer lo que necesiten hacer. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, que descendió sobre las aguas y el Espíritu Santo descendió sobre él y que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento con él? Pero no fue ni predicó Jesús antes de que el Espíritu Santo descendiera sobre él. Es el mayor ejemplo que podemos hacer, que Dios hace todo en orden y todo el tiempo tiene un orden. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús y el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, descendió y a través de eso Jesús empezó a hacer milagros, maravillas, resucitaba muertos, sanaba enfermos, levantaba a los paralíticos. O sea, el poder de Dios se vio manifestado en Jesús, porque Jesús vino en esta tierra como tú y yo, como hombres, como hombre, pero fue lleno del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre él empezó a hacer milagros y maravillas. El ejemplo perfecto de cómo tú y yo debemos de hacer las cosas. Y él lo hizo. Antes de morir, antes de resucitar, fue el ejemplo. Pero ahora nosotros tenemos al Dios Todopoderoso, al Cordero de Dios, que ya pagó el precio por el pecado, ya trajo libertad al cautivo, ya lo hizo. Tú y yo ya no tenemos que ser ese cordero, no tenemos que morir para que darle esperanza a otro. El cordero ya fue inmolado y ese es nuestro Señor Jesús, el Hijo del Dios Todopoderoso, que fue revelado en esta tierra, que no hay salvación en otro nombre sino en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, nos dio la tarea de llevar el Evangelio en todas partes, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Bueno, podemos ponerlo aquí, en nuestro alrededor. Y podemos irnos más allá de nuestro alrededor, en nuestro pueblo, en nuestra nación, en nuestro rancho, en nuestra ciudad, en nuestro México, al mundo entero. Podemos llevar el Evangelio, no sin antes ser llenos del Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes para que me puedan ser testigos. El Espíritu Santo, dice su palabra, que sería el que nos recordaría todas las cosas por venir. El Espíritu Santo es el consolador que nos va a consolar y nos va a confortar en los tiempos más difíciles que nosotros tengamos. En los tiempos de persecución es el Espíritu Santo quien va a consolar nuestro consuelo, nuestro corazón. Va a traer ese consuelo y esa fortaleza. Nos va a dejar saber las cosas que el Padre habla. El Espíritu Santo es nuestro amigo, nuestro consuelo, nuestra fortaleza, escudo alrededor nuestro, el que nos ayuda, nos da una palabra todo el tiempo para mantenernos firmes en su palabra. En Miqueas, capítulo 3, verso 8, dice: yo en cambio estoy lleno de poder del Espíritu del Señor, estoy lleno de justicia y de fuerza para denunciar con valentía el pecado y la rebelión de Israel. Incluso Miqueas no podía compartir la palabra de Dios sino hasta que fue lleno del Espíritu Santo. Fue a través del Espíritu Santo de su amigo fiel que él pudo levantarse con poder y con denuedo, con gran fuerza, para poder denunciar el pecado, la violencia, la rebeldía que había en el pueblo de Israel. Y dice su palabra en Hechos, en otra dice: recibiréis poder
Bueno, aquí también dice, ¿no? En esta versión que estoy leyendo, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Él nos llenó de su poder. Al momento que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, esperamos en Él y el Espíritu de Dios desciende sobre nosotros y nos da la capacidad, la habilidad para poder salir afuera y compartir la palabra de Dios y hablar del pecado con denuedo y con el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 10, verso 8 dice, pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y su palabra por todo el mundo. La pregunta es, ¿tú ya compartiste a tus vecinos? ¿Ya hablaste del evangelio a las personas en tu trabajo, en las escuelas, en donde te rodea? ¿Ya compartiste? ¿Ya oyeron el mensaje? ¿Ya difundiste tú, que has sido lleno del Espíritu Santo, el mensaje de salvación? ¿Lo hemos hecho? Romanos 15, 19 dice, los gentiles se convencieron por el poder, otra vez el poder, de señales milagrosas y maravillas, y por el poder del Espíritu de Dios. De esa manera, presenté con toda plenitud la buena noticia del Mesías desde Jerusalén hasta llegar a la región del Ilírico. O sea, fue solo a través del Espíritu Santo. O sea, sin el Espíritu Santo, amigos, no podemos ni siquiera tener fuerza para poder hablar con valor, con denuedo. ¿Dónde adquirimos el Espíritu Santo o la valentía de Dios? Sino solo en la presencia de Dios. Cuando nosotros nos metemos y oímos lo que Dios está hablando, podemos salir afuera y hablar la palabra con denuedo. Cuando sabemos que Dios está con nosotros y que si Él es con nosotros, no hay nadie en contra de nosotros, podemos hacer. Dijo Él, los gentiles se convencieron, no por mi fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo, por las señales y milagros y maravillas que Dios nos dio, por el poder del Espíritu de Dios, es que podemos compartir el reino de Dios. Después sigo leyendo en el verso 9 de Hechos, dice, después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos de túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, le dijeron, ¿por qué estás aquí parados mirando el cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Y este ya sería otro tema, porque Jesús ascendió al cielo, pero también va a volver a descender. Viene de regreso, pero viene por un pueblo mayor, viene por esa gente que tú y yo nos hemos ganado para el reino de los cielos, llevando por el poder del Espíritu de Dios que fue derramado sobre nosotros, que Él nos invistió de su poder y de su gracia para que podamos compartir el reino de Dios, establecer el reino de Dios. Lo más importante para Dios es que podamos compartir su amor, que podamos decirles que ya no tienen que morir, que ya no tienen que estar pobres, que ya no tienen que batallar. Bueno, en esta tierra quizás pasas hambre, frío, tempestades, pero todos los que esperan en el Señor, los que están investidos del poder de Dios, van a ser salvos. Salvos de la persecución, salvos del hambre, salvos de la separación eterna con Dios, que eso es lo que tenemos que estar conscientes, salvos de la separación eterna de Dios. Amigo, no desmayes. Si tú has dado tu corazón al Señor Jesús, créeme, Dios te ha investido de poder para que abras tu boca y puedas hablar con denuedo, con poder, la palabra de Dios.
puedas poner las manos sobre los enfermos y estos sean sanados, puedas hablar y establecer el reino de Dios. Dios quiere utilizarte, quiere que tú seas la extensión del reino de Dios en esta tierra. Permite que Dios haga la diferencia en esta tierra a través de ti. Dios te bendiga.